¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días a todos. Gracias por estar conectados y darle un tiempo que estoy convencido que debe ser de bastante edificación para sus vidas. El día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante relativo a la contestación a la pregunta ¿Dios existe? Este curso tiene la finalidad de poderte informar y de poderte esclarecer dudas que pudiesen surgir acerca de Dios, de su existencia y de sus características y propósitos. Mi nombre es Fernando Merodio y este curso quiero que independientemente la fe, la religión, la creencia con la que ustedes profesen, no es necesario porque no vamos a hacer una segregación de diferentes creencias. Yo lo he dicho siempre, Dios no, cuando lleguemos al cielo, ¿verdad? No va a tener un espacio para los católicos, otro espacio para los testigos de Jehová, otro espacio para los cristianos, para los musulmanes, y en fin, no va a tener espacio para las diferentes religiones o creencias. Les pido a todos que abran sus cámaras, que si es posible que pongan su nombre abajo de la conexión con la finalidad de poder identificarlos y en el momento que hagan preguntas que lo tendremos que hacer al final de esta exposición, pues pueda referirme a ustedes con mayor propiedad. Entonces, la pregunta con la que iniciamos esto es, ¿Dios existe? ¿Realmente tú crees que Dios existe? Y si existe, ¿cómo es Dios? ¿Qué es lo que está buscando Dios para tu vida? ¿Qué importancia tiene Dios de una forma práctica en tu propia vida? Estas preguntas creo que están a la luz de lo que vamos a explicar el día de hoy. Y el día de hoy quiero empezar con decirte que todo lo que vamos a enseñar y lo que vamos a mostrar, ¿verdad? Está expresado en este libro hermosísimo que es la Biblia y que además tiene una veracidad muy interesante. Puede haber cantidad de libros, ¿verdad?, que hablen de diferentes religiones, que hablen de Dios, que hablen de diferentes creencias, dogmas o filosofías, pero el libro que ha sobrevivido a través de los años y que sobre todo se ha cumplido cabalmente y puntualmente todo lo que describe sin un solo error y con mucha precisión es lo que dice este libro. Por eso es que este taller será basado en este libro, ¿verdad? Que más que ser un libro religioso, yo siempre lo he dicho, es un libro que habla de diferentes ciencias, como puede ser la astrología, la anatomía, la genética, la física, las matemáticas, la química, ¿verdad? Este libro es un libro de ciencias porque en él se encuentran conocimientos que fueron escritos hace ya se acabó de escribir hace más de 2000 años, pero que traen información y revelaciones que el hombre a través del tiempo ha dado la certidumbre de que esto viene en la Biblia y esto es así como lo dice la Biblia. Así que por eso hemos escogido este libro en el cual basaremos este taller. Ahora bien, quiero empezar por decirte que este maravilloso libro está compuesto por 66 libros, ¿verdad? De los cuales, de estos 66 libros, se divide en dos gajos
o en dos separaciones muy importantes, que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Estos libros, de hecho la palabra Biblia significa libros, por eso se compone de 66. Hay 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento. 39 en el Viejo y 27 libros en el Nuevo Testamento. Este libro habla desde la perspectiva desde la creación, y habla de toda la evolución y de los acontecimientos y del porqué de las normas, ¿verdad? Sociales de diferentes épocas, pero principalmente de la conducta humana y de la interacción que se tiene en todo un sentido astrofísico de mayor profundidad, y que yo esperaría que el día de hoy puedas tú anotar y que espero que sea de bastante riqueza para aportar a tu vida. En primera instancia, este libro, dando veracidad a él, es un libro que fue escrito por 40 personas. 40 personas participaron en el desarrollo de cada libro que aquí se escribió, y estas 40 personas vivieron en diferentes épocas. Hay una diferencia entre épocas de casi 3,000 años entre personas que escribieron un libro y personas que escribieron otro libro. Hay una diferencia de 3 milenios, pero además de ello, son personas con diferentes niveles culturales y oficios. Vemos que este libro fue escrito tanto por personas que se dedicaban a la agricultura, personas que se dedicaban a la milicia como militares, personas que fueron reyes, ¿verdad? Personas que fueron pescadores. En fin, este libro es un libro que compone diferentes, ¿verdad?, niveles culturales y sobre todo de diferentes épocas. La Biblia es un libro que se escribe principalmente en 2 idiomas, y hay un tercer idioma que prácticamente son 2 libros de la Biblia, y es el arameo, que es un idioma muy antiguo, ¿verdad? Pero principalmente el Antiguo Testamento se escribe en hebreo, ¿verdad?, que es el lenguaje que hablan los israelitas, y el Nuevo Testamento se escribe en griego. Recordemos que si hacemos un poco de historia, dijimos que la Biblia es el componente de muchos libros de diferentes materias. La historia es una de esas materias que abarca la Biblia. El griego es un lenguaje origen que da lugar a muchos otros lenguajes, ¿verdad?, o idiomas. Y el griego es el libro en que, cuando se escribe el Nuevo Testamento, es el idioma que se hablaba normalmente en todo el mundo conocido. Entonces, es interesante poder ver cómo la Biblia no se contradice desde libros que se escribieron hace ya casi 6,000 años a libros que se escribieron 5,000, 4,000, 3,000, 2,000 años después. Hay una sincronización de todo lo que se dice, una armonía de todo lo que se dice, un contexto literario, una exégesis que nos da el sentido de que fuera la misma persona con su mismo ser que está expresando cada libro de la Biblia, y sin embargo participaron 40 seres humanos de diferentes épocas y culturas. Por eso mismo, a pesar que fue escrita por seres humanos, ¿verdad?, como dice la misma Escritura, en segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice con mucha exactitud: toda la Escritura, te lo voy a leer, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y tiene una finalidad que nos dice este mismo libro hermoso, y dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Repito, este libro, ¿verdad?, es inspirado por Dios. Entonces, este primer párrafo es interesante.
¿Quién escribió la Biblia? Seres humanos comunes y corrientes, pero que fueron inspirados, ¿por quién? Por Dios, ¿verdad? Por eso hay esa similitud, hay esa congruencia literaria, ese sentimiento, esa redacción muy profunda en diferentes idiomas, aclaro, culturas y épocas, y nos da la impresión de que es una misma persona. Y la Biblia nos confirma que fue la inspiración de Dios, ¿verdad?, la que inspiró a esas personas para escribir lo que escribieron. Hay profetas, ¿verdad? Ahorita vamos a ver que en el Antiguo Testamento existen libros que fueron escritos como se les conoce como profetas mayores y profetas menores. Déjame decirte que todo el Antiguo Testamento habla en primera esencia de la creación del hombre, ¿verdad? Y a consecuencia habla de la historia del pueblo de Israel. El Israel que hoy conocemos, de ese pueblo, ¿verdad?, de esa cultura, habla todo el Antiguo Testamento, pero que además da crédito a todo lo que se iba a escribir e iba a suceder en el Nuevo Testamento. Entonces, la Biblia es un libro de muy alto impacto y veraz. Por eso es importante que cuando nosotros hablamos de Dios, tenemos forzosamente que hacer una correlación de decir, bueno, sé que Dios está, que Dios existe, pero quiero conocer a Dios, ¿verdad? Quiero saber más acerca de Dios, porque cada quien tiene la imagen de un Dios a sus conveniencias, a sus formas de pensar, a sus formas de ver, a sus propias filosofías. Pero Dios escribió, como lo acabamos de ver, este libro para permitir que el ser humano que esté interesado en Dios le conozca. Y déjame hacer un énfasis muy claro ahora. Cuando decimos para que cada ser humano le conozca, tiene que ver porque la fe, ¿verdad?, en algo o en alguien se debe basar en el conocimiento de ello. Es decir, si yo tengo fe en una persona que conozco, ¿verdad?, que con la que trato, llámese un compañero de trabajo, llámese un amigo, un vecino, es porque hay un conocimiento hacia esa persona. Sé cómo vive, sé cómo piensa, sé a qué se dedica, y eso me puede dar un sentido más de una fe en la persona. Por eso podría yo asegurar que esa persona sería incapaz de cometer ciertas cosas o sería capaz de reaccionar de cierta otra forma, porque la fe está basada en el conocimiento. Sin embargo, muchas personas viven en creencias. Las creencias es aquello por lo cual uno cree sin tener conocimiento, es decir, sin tener un fundamento. Creo por tradición, creo porque creo que debo creer, pero desafortunadamente carecen de bases, ¿verdad?, de fundamentos, de principios para poder decir es que esto es así porque conozco el fundamento, conozco el principio. Y bajo este sentido, la Biblia nos da ese fundamento y ese principio para poder nosotros dejar de tener una creencia ciega y poder abocarnos a una fe fundamental, es decir, a una convicción. Cuando nosotros hablamos de Dios, Dios existe. Sin embargo, ¿cómo es Dios? ¿Qué busca Dios? ¿Qué planes tiene Dios? ¿Cómo me imagino a Dios? Entonces debe haber un fundamento, ¿verdad? Muchas personas cuando les preguntas cómo es Dios, cómo es Jesús, inmediatamente se basan sus imágenes en las películas que han visto de Jesucristo, se basan probablemente en la imagen de un Dios barbón sentado arriba del mundo, como nos lo han presentado diferentes artistas en pinturas o en óleos. Pero cuando empiezas a darle importancia a este libro, te empiezas a dar cuenta verdaderamente que Dios existe, pero además, ¿cómo es Dios? Entonces, basado en esto, quisiera enfatizar y seguir hablando de que ese Dios
que esté en la Biblia, escribió muchas cosas, ¿verdad?, a través de seres humanos, pero en un libro, fíjate, para que empieces a ver cómo este libro no es cualquier libro y cómo todo lo que dice este libro se ha cumplido, y por eso sabemos que Dios inspiró este libro. En un libro muy antiguo, de los libros más antiguos de la Biblia, que es el libro de Job, es un libro que evidentemente está, al ser tan antiguo, está en el Antiguo Testamento, es decir, Viejo Testamento, ¿verdad? Y este libro, amados hermanos, si me lo presentas ahí me ayudarías mucho, si me apoyan ahí. Te voy a poner un versículo en la Biblia, en Job 1, que empezamos a dar ejemplos de la veracidad de la que te estoy comentando. Y dice Job 1, a partir del versículo 1, ¿verdad? La Biblia tiene versículos que son separaciones de cada párrafo, y entonces en Job 1 dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, ¿verdad? Si te bajas, por favor, en el versículo 6, ahí en Job 1:6, dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también vinieron Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Fíjate que el origen de esta palabra, en el origen en que se escribió, que fue el hebreo, significa dar la vuelta. Está hablando de circunferencia, de rodear. Este libro de Job se escribió aproximadamente hace 5,800 años. Quiere decir que el hombre, ¿verdad?, cuando aparece Galileo Galilei o cuando aparece Cristóbal Colón, ¿verdad?, todavía ellos aparecieron ya mucho tiempo después, ¿verdad?, siglo XV en el caso de Cristóbal Colón, en donde se empezaba a vislumbrar que la Tierra era redonda, pero un libro de hace 6,000 años afirmaba que la Tierra ya era, ¿qué?, redonda. Y entonces empiezas a ver descubrimientos de este tipo en donde puedes ver que efectivamente este libro es veraz, ¿verdad? Este libro es un libro que no fue escrito por hombres, porque si hubiera sido hombre, ¿cómo podría el hombre saber que la tierra en esa época era redonda? Y como ella, te puedo citar también diferentes libros del Antiguo Testamento, como en el caso del profeta Daniel, que fue un profeta mayor, ¿verdad?, en donde habla a través de una visión de los gobiernos, ¿verdad?, que iban a gobernar sobre todo el globo terráqueo. Y habla desde el gobierno de los babilonios, de los persas, de los griegos con Alejandro Magno, habla del Imperio Romano, hasta el gobierno que hoy por hoy se está formando con el orden mundial. Entonces es un libro que también se escribió hace 3,000 años, y que habla de cómo se iban a desarrollar todos los gobiernos en este mundo y cómo se ha cumplido cabalmente cada imperio que ha llevado a cabo el control mundial. Entonces, la Biblia es un libro veraz, y por eso es importante que cuando decimos que confiamos en Dios, necesitamos tener el fundamento de este libro y aprender a estudiar este libro, a consultar este libro, a poder obtener riquezas de este libro, porque como lo que acabamos de decir, este libro fue escrito para ayudarnos. Y quiero que grabes esto porque es algo muy importante. Este libro fue para ayudarnos, para corregirnos. ¿Cuántas veces tenemos una gran necesidad
de tener una consulta de alguna decisión que tenemos que llevar a cabo en nuestra vida, que muchas veces decimos, tengo confusión, ¿cuál sería lo correcto para poder hacer y que el resultado sea bueno? Tenemos este libro maravilloso que lo dice él mismo, este libro lo escribió Dios, para que no te quepa la duda, para ayudarte, ¿verdad? Para corregirte, para enseñarte, para instruirte, ¿verdad? Para hablarte y decirte, estás mal en esto que tú estás haciendo, debes de corregir la forma en que estás tú procediendo. Entonces este libro es un libro actual, ¿verdad? Se escribió, se terminó de completar hace 2000 años, pero cuando lo lees te das cuenta que parece ser que como si te conociera, como si alguien le hubiera hablado de ti, de tu persona, y hubiera escrito tu vida en este libro. Así de maravilloso es este libro, así de impactante este libro, así de exacto y de veraz este libro, porque recordemos, en el Evangelio de Juan, en el Nuevo Testamento, fíjate cómo describe con más claridad todavía esto que estamos hablando. Dices, bueno, si este libro es tan maravilloso, es tan, ha sobrevivido a través de los años, es un libro tan actual, lo escriben los hombres, pero inspirado por Dios. Entonces, ¿por qué es que cuando yo lo empiezo a leer pareciera que me están hablando a mí? Es como si alguien hubiera tenido el conocimiento de la circunstancia, de la situación que estoy pasando, y este libro me da respuestas. Fíjate, en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, este libro mismo afirma que el mismo libro es Dios, el mismo libro es la palabra de Dios y es la esencia de Dios. Entonces, yo te animo a que en esta primera parte del taller puedas tú adquirir un libro como este. Se vende en todos lados. Si me dicen, ay, es que este es de este lado, mira, amado, el libro es la Biblia. El libro, vamos a ayudarte a conocerlo si así tú lo quieres, a descubrir cosas maravillosas, secretos que tienen de tu propia vida, y que creo que es importante no tenerlo solamente a la entrada de la puerta de la casa abierto. Los libros son para leerse, ¿verdad? Yo, por ejemplo, los libros que tengo, normalmente cuando los estudio siempre los rayo, ¿verdad? Porque a mí me gusta subrayar las cosas que me impactan. Se ve, está hasta, y lo tengo rayado, lo tengo con muchas observaciones. Es un libro maravilloso que jamás dejaré de consultar. Este me da más confianza para estar seguro que Dios va a actuar en favor de mí en diferentes circunstancias de mi vida. Entonces, este libro es un libro maravilloso, ¿verdad? Y que es importante poder acercarse a él. Mira, de entrada, otro tema que traemos dentro de este libro, que habla este libro, habla en Génesis capítulo 1. Génesis significa principio. Y es el primer libro de la Biblia, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Y es el libro de Génesis. Y en el capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la de un día. Versículo 6, y luego Dios dijo, haya expansión en medio de las aguas, separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, separó las aguas que enseñan debajo de la expansión de las aguas que están sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Fue la tarde y la mañana del segundo día. Y entonces habla de toda la creación, de cómo Dios creó la tierra y toda la naturaleza con la que hoy disfrutamos. Todo, absolutamente, Dios lo creó. No fue una casualidad de un Big Bang.
Y además dice la Biblia que Dios crea, ¿verdad?, al hombre, ¿verdad? En el versículo 26 de Génesis 1 dice, entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces, Dios hace al hombre, ¿verdad? Y aquí tenemos que empezar a tocar temas que desafortunadamente, por lo menos en mi época, me enseñaron en las escuelas que el hombre fue la consecuencia de una musaraña, ¿verdad? Que a través de millones de años se desarrolló hasta formar al hombre ser humano. Déjame decirte que todas esas teorías, escucha bien esto, son teorías, siempre fueron teorías. Si te acuerdas en la escuela, una cosa es la teoría y otra cosa es la ley. La teoría es cuando todavía no está probado nada, cuando piensan que las cosas son así. Y la ley es cuando se afirma que las cosas son así. Y déjame decirte algo maravilloso. En el año de 1958, el doctor Cricket y el doctor Watson descubren algo maravilloso. Se descubre el ADN en el ser humano. ¿Qué es esto? A través de la sangre nosotros tenemos una identificación clarísima, ¿verdad?, de todo nuestro ser, todo nuestro componente, ¿verdad?, toda la genética. De hecho, el siglo XX cierra con el descubrimiento más grande, y mira que el siglo XX fue el siglo donde más descubrimiento se ha dado a la humanidad, ¿verdad?, en todas las áreas, pero el más importante fue el genoma humano, que habla de la genética. Y eso, amado hermano, es una ley que termina descubriendo la mentira que por tantos años el hombre creyó que era evolución. Porque la misma genética te prueba, ¿verdad?, que todo es según su género y según su especie, y que el hombre no puede salir de un chimpancé, de una araña, de una evolución, y se rompe el engaño que durante tantos años se enseñó, que el hombre fue evolución. Y a través de esto descubrimos que la Biblia tenía razón otra vez. Dile a tu hermano, la Biblia tenía razón. El hombre fue creado, ¿verdad? Como dice Génesis 2, en el versículo 27, perdón, Génesis 1, versículo 27, y dice con claridad, el hombre fue hecho y fue creado, ¿verdad? Ahora, vamos a poder entender con mayor claridad, amados, que el hombre fue creado, y aquí empezamos a descubrir algo maravilloso. Hay una separación porque mucha gente también trae la idea por malas teorías, investigaciones que no han concluido en comprobación, ¿verdad?, para afirmación, como ya fue la genética. Ideas, y estas ideas también comenzaron con que el hombre es un animal, ¿verdad?, parte del reino animal. La Biblia lo niega. La Biblia dice que los animales fueron creados por un lado, pero el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y aquí vamos a empezar a entrar en un tema muy, muy interesante. Déjame decirte que Sigmund Freud, que fue el padre del psicoanálisis, de la psicología, hablaba ya de la composición del ser, ¿verdad? Muchos antiguos como Platón, Sócrates, Aristóteles hablaban del ser, los filósofos de antaño, y hablaban siempre de una composición en donde el hombre por un lado es cuerpo, ¿verdad? La constitución del ser humano, a diferencia del ser animal, es que en el ser humano Dios creó al ser humano a imagen y semejanza, y entonces estamos compuestos de tres áreas importantísimas. Primeramente, el ser físico, que es el cuerpo, que está regulado por los 5 sentidos, ¿verdad? Olfato, gusto, vista, tacto, y con eso tenemos interacción vista con el medio ambiente. Pero por otro lado tenemos el ser anímico, ¿verdad? Que es el alma, ¿verdad?
El alma es algo que no se ve, ¿verdad? Que cuando te toman una tomografía, ahora con las técnicas modernas, pues no puedes ver el alma, pero el alma existe, ¿verdad? Y entonces ya hay una separación en lo que es simplemente un humano a lo que es el alma, ¿verdad? Que está dentro de ese humano. Pero hay un tercero, amado, que es el espíritu. Y el espíritu, como Dios es espíritu, el ser humano fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Si tú piensas cómo es Dios, te ves en un espejo y Dios es así como tú, dos ojos, una nariz, una lengua, una boca, ¿verdad? Tal como tú te estás viendo, Dios es igual y tiene espíritu. Y el espíritu es algo que solamente tiene el ser humano y que no tiene ningún animal, ¿verdad? El espíritu es otra área que está dentro de este chasis, como le llamo, ¿verdad? De este estuche donde está el alma y está el espíritu. Y déjame decirte que ese espíritu es algo que, como lo dije, solamente tiene el ser humano y es un área donde nos permite poder tener algo interesante que se llama racionalidad. Ningún animal, por muy inteligente que tú lo veas, ¿verdad? El chimpancé, el delfín, alguna persona alguna vez me dijo que el mosco, que porque hasta te tapas y te está cazando para poderte picar. En fin, muchas personas pueden tener experiencias, el perro, de animales inteligentes, pero ningún animal puede tener esa área que es espíritu, que es la parte racional, que es la parte de saber, ¿verdad?, con mucha exactitud lo correcto o incorrecto, ¿verdad? Poder darle razón a las cosas, ¿verdad? Por eso es que cuando tú pones un delfín viendo un atardecer ahí en una bahía, el delfín lo puede ver y no te puede decir, oye, qué hermoso está eso, porque no hay una racionalidad en él. El ser humano sí, ¿verdad? Entonces, déjame decirte que el hombre es tripartito. El hombre es tripartito, es cuerpo, es alma y es espíritu. Y esto trabaja de una forma síncrona maravillosa. De hecho, dicen los doctores que el 80% de la salud del ser humano depende de su sistema psicosomático, es decir, de su estado anímico, ¿verdad? Y eso no es físico, es interno, ¿verdad? Está hablando de un área muy interesante, que es el área del alma, pero también interactúa el espíritu. Y están en ese orden. El cuerpo interactúa con el alma que está en medio, y al lado del alma está el espíritu. El espíritu no interactúa directamente con el cuerpo, sino lo hace a través del alma. Y en el alma están tanto las experiencias, ¿verdad? Se forma nuestra personalidad, están los temperamentos con que cada ser humano nace, ¿verdad? Está el desarrollo de los gustos, ¿verdad? Todo el conocimiento en toda la extensión se almacena en el alma, y eso le da algo que se llama personalidad a cada ser humano, ¿verdad? Cada ser humano es único porque tiene alma por separado, ¿verdad? Así sean gemelos y a veces cada quien tiene su alma, ¿verdad? En un cuerpo. Entonces, escucha esto. Somos, ¿verdad?, una alma, un espíritu metidos en un cuerpo, ¿verdad? Un cuerpo humano, ¿verdad? Y cuando el alma se enferma, te voy a dar algunas enfermedades del alma, ¿verdad? Enfermedades del alma: la depresión, la melancolía, la tristeza, la ira. Son enfermedades del alma. Por eso cuando el hombre se enferma del alma, enferma el cuerpo. Y los médicos dicen el 80% depende mucho de su estado anímico. El ser humano es algo perfecto, es algo hecho imagen y semejanza de Dios. Se genera todo lo que termina en ina, endorfinas y demás, que actúan en el ser humano tanto positivo o negativamente según tu estado anímico.
Por eso es importante cuando vemos este libro maravilloso, decimos, wow, hasta sé cómo funciono, cómo puedo mejorar mi estado de salud en toda la extensión de la palabra. Entonces, pero también está el espíritu. Y el espíritu cuando se enferma también se manifiesta. Está la bipolaridad, ¿verdad? Está la esquizofrenia. Están muchas enfermedades que vienen originadas en el espíritu. Los vicios que están arraigados en el alma. Déjame decirte que los vicios no es un vicio físico, ¿verdad? Que digas, sabes que a mí me gusta mucho fumar o me gusta mucho tomar, sino que esto viene en tu alma. El alma está dañada. Y así como está dañada el alma, el espíritu también hay una sincronización con el alma. Cuando vas a los médicos y ven enfermedades del espíritu, ¿verdad? Son prácticamente imposibles, ¿verdad? No hay fármacos que ayuden. Normalmente lo que les dan son drogas para anestesiarlos, para que bajarles esa situación, pero está la enfermedad latente. Entonces este libro nos enseña cómo estar sanos, o sea, cómo estar curados. El ser humano entonces es cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? Hay más profundidad en esto, por el tiempo lo vamos a tocar así, pero habrá más talleres que con mucho gusto puedes participar y podamos hacer énfasis con mayor detenimiento a todo esto que estamos enseñando, ¿verdad? Entonces, la misma Biblia dice que el hombre en primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, pues dice que el mismo Dios de paz nos santifique por completo y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado. Entonces, la misma Biblia apunta que somos cuerpo, alma y espíritu. ¿Eh? Como ningún otro libro. Esto es maravilloso lo que estamos viendo. Ahora bien, déjame decirte que la Biblia afirma que para que nosotros podamos empezar a interactuar con Dios, y déjame decirte que Dios, ¿verdad?, es uno y se manifiesta en tres. Es uno, amado hermano. Es uno. Es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Dios es uno, ¿verdad? Y ese Dios al que empezamos a conocer, el nombre de Yahvé, ¿verdad? En hebreo, Yahvé, significa impronunciable, es decir, sin nombre, porque el nombre nos da esa propiedad de las cosas, ¿verdad? Si yo digo ahorita Juan Carlos, Leti, Patricia, ¿verdad? Marco, en ese momento Isabela, en ese momento tomo por autoridad en ustedes porque voltean. Yahvé es, tú no puedes tomar autoridad sobre de Dios, por eso su nombre es Yahvé. Sin embargo, ese Dios, ¿verdad?, tiene un plan maravilloso expresado en este libro. Un plan maravilloso. Déjame decirte que hay un plan de salvación. Un plan de salvación. Y cuando uno pregunta ¿de salvación para qué? Lo vamos a ver más adelante. Déjame decirte que ese cuerpo que nosotros cargamos un día va a terminar de dejar de funcionar. Evidentemente. Por muy bien que lo cuides, por muy bien que lo vitamines, por muy bien que lo alimentes, que lo descanses, que lo metas en cámaras hiperbáricas de oxigenación, va a dejar de funcionar. Todos los cuerpos es la ley de la termodinámica, es una ley, ¿verdad?, que aprendemos y que todos los cuerpos tienen una descomposición, ¿verdad? Una oxidación de los cuerpos, según la ley de la termodinámica. Y ese cuerpo va a dejar de funcionar y va a terminar por no servir, ¿verdad? Como un coche, como una casa, como una silla, como un teléfono. El cuerpo dejará de funcionar. Pero lo que es eterno, porque recuerda que Dios hizo al hombre a imagen y semejanza de él, va a prevalecer para siempre. Eso no deja de funcionar, pues no es físico. Eso es alma. Y si dijimos que el alma y el espíritu forman parte de la personalidad del ser humano, quiere decir que eso es eterno. Tus recuerdos, tus pensamientos, tu forma de ser, tu forma de expresión, todo, tus emociones, tu carácter, tu temperamento, eso es eterno. Simplemente el chasis con el que vivimos ya se descompuso.
Y este Dios maravilloso en este libro nos habla de un plan perfecto. Y muchas veces me dicen, es que yo creo en Dios. Y entonces yo digo, bueno, pues es que hasta el diablo cree en Dios. Y la pregunta es, ¿en cuál Dios? ¿En qué Dios? Déjame decirte que desafortunadamente la gente está confundida. La palabra religión viene de un vocablo latín que significa, que es religare, que significa el esfuerzo del ser humano por agradar a Dios. Escucha bien esto, esfuerzo del ser humano. Todas las religiones del mundo, la que me digas, sin excepción, son esfuerzos humanos. Algunos pagan indulgencias, algunos no comen carne, algunos no hacen transfusión sanguínea, algunos, en fin, hay cantidad de esfuerzos o de dogmas, de hábitos, de costumbres que hacen que la gente haga cosas en su religión para querer agradar a Dios. Y déjame decirte que cuántas religiones hay en el mundo, tantas como tantos seres humanos puede existir en el mundo, porque cada quien lo vive a su manera, ¿verdad? Cada quien lo hace a su conveniencia. Entonces, la religión no tiene nada que ver con Dios. Entonces, otra verdad que estás descubriendo. La religión no tiene nada que ver con Dios. En el cielo no van a estar separaciones, ¿verdad? Es decir, a ver, que entren por aquí los musulmanes, que entren los católicos, que entren los cristianos, que entren los mormones, los budistas, los hinduistas. No va a haber separaciones por religión, porque la religión es de hombres. Ah, qué interesante. Pues hay un solo Dios verdadero. No muchos, es un solo Dios. Uno solo. Y que la Biblia nos da su nombre, es Yahvé. Pero este Dios tiene un plan. Y aquí se establece, amado hermano, que hay dos esencias o presentaciones de Dios. En Dios Hijo y Dios Espíritu. Y déjame decirte que la Biblia habla, ¿verdad?, con mucha exactitud, que Dios desea que lo conozcas y nos da la forma indicada y clara para poder empezar a tener ese conocimiento a través de este libro maravilloso, ¿verdad? Cada quien le pide a Dios a su manera, pero como lo dijimos al principio, se basan en sus creencias, costumbres y tradiciones, no en su conocimiento ni en su fundamento, ¿verdad? Juan 14:6, y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Juan 14:6, y Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Entonces, aquí nos da Dios un plan clarísimo. Nadie va al Padre sino a través de Jesucristo. Camino, un solo camino, una sola verdad y una sola forma de vivir. Entonces es muy importante esto que estamos hablando y que en los otros talleres vamos a desmenuzar con mayor claridad. Entonces, Dios no quiere religiones. Dios nos está estableciendo en este libro maravilloso relaciones. Y la relación se basa, es como una comunicación entre una persona y otra persona. Debemos, ¿verdad?, comunicarnos. Yo te escucho, entiendo lo que me dices, entonces yo me expreso y tú me escuchas y entiendes lo que me dices, y en eso hay una comunicación, y al haber comunicación puede haber una relación. La religión no te permite esa relación. La religión, volvemos a decir, son tradiciones, son costumbres, ¿verdad? Son esfuerzos que el hombre inventó para estar bien con Dios. Hasta los malos, ¿verdad? Dicen, bueno, pues yo puedo ser un matón, puedo hacer todo lo que sea, y entonces yo pongo algo ahí donde yo le doy dinero a eso para que yo ya esté curado. Y no es así, ¿verdad? Definitivamente no es así. Las personas que creen que Dios es un Dios solamente de emergencias, como en 911, ¿verdad?,
en donde solamente se le busca cuando es emergencia. Las relaciones no son así. Las amistades no son así. La relación se da cuando hay comunicación, cuando conoces a la persona y a partir de ahí puede empezar a haber esa confianza o llamaremos fe. Así es. Entonces, quiero detenerme ya aquí. Quisiera, por el tiempo, oírlos si hay alguna pregunta y poder empezar a contestar cada pregunta, cada situación que ustedes me quieran decir. ¿Cómo podemos tener una guía o una forma de saber cuál es la versión bíblica que más nos conviene? Muy buena pregunta, Marco, te agradezco la pregunta. Mira, efectivamente, como lo comentabas en un principio, la palabra de Dios, la Biblia, se escribió en 3 idiomas: arameo, hebreo y griego. Y como son lenguajes madres o orígenes, a partir de ahí se empezaron a hacer traducciones a los diferentes idiomas, ¿no? Inglés, portugués, español. Una Biblia que nos gusta usar, a mí en lo personal, es una Biblia que tradujeron Casidoro de Reina y Reina Valera, que desafortunadamente el español con la que se expresa esa traducción es un español antiguo, y hay revisiones más actualizadas. Si no mal recuerdo, está una revisión ya 2015, que es más actualizado el castellano. De hecho, aquí en México, cuando ves escritos de la época de la independencia, sí ves palabras que ya no utilizamos nosotros en el castellano que hablamos hoy. Entonces, la recomendación en lo personal, me gusta mucho la traducción Reina Valera, traducción 2015. Las editoriales les han puesto años porque han tipificado más el idioma con el que actualmente nos expresamos. Hay otras traducciones buenas también, Dios habla hoy, y hay otra traducción todavía que me gusta bastante, es muy simple, que es la traducción lenguaje actual, que también es una traducción ya de un castellano más pulido a lo que hablamos nosotros en la actualidad. Entonces, la Biblia prácticamente es el libro, ¿verdad?, que está en los originales y con las traducciones. Y aquí en México, esas 3, en mi opinión personal, son las que me gustan consultar y leer, ¿verdad? Hay muchas que me dicen, oiga, pastor, yo veo la Jerusalén que la compré en la Iglesia Católica, y digo, no importa. La Biblia de Jerusalén también es una Biblia traducida, ¿verdad?, por monjes agustinos, pero que traen 5 libros que se les conoce como libros apócrifos. A diferencia de las Biblias que estoy comentando, que son 66, ahí aumenta 5 más, y estos libros apócrifos son únicamente libros del Antiguo Testamento, nunca del Nuevo, y son libros que prácticamente no contradicen en lo absoluto, sino simplemente es un legajo histórico que complementan y que en sí la Iglesia Católica Romana quiso adicionar, porque ellos decían que también eran inspiración divina, ¿no? Acuérdense que el pueblo de Israel siempre fue un pueblo hasta el día de hoy que todo escribía, toda su historia fue escrita, tenían escribas que escribían toda la historia de los reyes, de las personas que gobernaban, y se encontraron muchísimos pergaminos, ¿verdad?, o libros que se compusieron y que a final de cuentas se eligieron los libros que tenían la inspiración divina, y esto es lo que se compone con la Biblia que hoy conocemos y que tenemos en el siglo XXI. David nos pregunta, quisiera saber qué es lo correcto, Yahvé o Jehová, la manera de dirigirme a Dios. También veo que en algunas partes dice Jehová, Dios de los ejércitos. La palabra es una palabra hebrea que se pronuncia, bueno, la voy a pronunciar en el castellano que hablamos. En el castellano se dice Jehová, pero en hebreo es Yahvé. Entonces, el original hebreo es Yahvé y nosotros en castellano pues decimos Jehová. Ese es el Dios Padre. En el Nuevo Testamento, lo que acabamos de leer es que la forma de dirigirse a Dios
es a través de Jesucristo. Por eso siempre que hablamos con Dios le decimos, te lo pido en el nombre de Jesucristo. Dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos que hay un mediador entre Dios y los hombres, y eso es Jesucristo. Entonces, para nosotros que no somos judíos, que somos gentiles, pero que empezamos a acercarnos a Dios a través de Jesucristo, nosotros nos dirigimos a Dios a través de Jesucristo. Entonces, la forma correcta de hablar con Dios es siempre decir, Señor, te lo pido en el nombre de Jesucristo. Los judíos, ¿verdad? Ellos hablan con Yahvé. Ok, vamos con otra pregunta. Diana nos pregunta, ¿qué simbología representa que estén esas dos banderas de fondo? Esta es la bandera de México, porque somos mexicanos, estamos en México. En lo personal, amo a mi país, soy mexicano, y esta bandera es la bandera de Israel, es decir, representa al pueblo de Israel. Y recordemos que el pueblo de Israel, como dice la Biblia, ¿verdad? Fue el pueblo que Dios escogió, y a partir de Israel nosotros Dios nos ha permitido conocerlo a Él. Por eso es que la Biblia, todo el Antiguo Testamento está basado en la historia del pueblo de Israel, ¿verdad? La mayoría de él. Y el Nuevo Testamento comienza con el pueblo de Israel. De hecho, los primeros seguidores de Jesucristo fueron israelitas o judíos, ¿verdad? Por eso es que tenemos las banderas representando al pueblo de Israel y en este caso a nuestro país, que es México. Elizabeth Guzmán nos pregunta, ¿qué libros son los más influyentes en el desarrollo espiritual? Te puedo decir que la Biblia es completa de principio a fin y cada libro tiene su impacto. Mi recomendación es que cuando tú empiezas, como cualquier conocimiento que se comienza a adquirir, para mí es muy importante que empieces a conocer los evangelios. Son 4 evangelios: Lucas, Marcos, Juan y Mateo. Hablan del propósito por el cual vino Dios aquí a la tierra. Esos 4 evangelios son básicos para las personas que comienzan a acercarse a conocer a Dios a través de la Biblia. Una buena pregunta, porque difícilmente cuando empiezas a leer la Biblia como cualquier libro a través de Génesis sin conocer los evangelios, se presentan muchas confusiones y dudas que se esclarecen cuando comienzas a leer primeramente los 4 evangelios. Y después de que se den los 4 evangelios, mi recomendación es que se empiece a leer el libro de Romanos, que vienen en el Nuevo Testamento. Para nosotros que no somos israelitas, el Nuevo Testamento es básico. 4 evangelios es para mí lo más importante, iniciando. Y después el libro de Romanos. Bueno, pues si no hay más dudas, yo te invitaría a que empieces ya a conseguir una Biblia, ¿verdad? Que adquieras una. Ya hablamos de las versiones que en lo particular recomiendo. Seguramente, como es el libro más vendido en todo el mundo, aunque no el más leído, yo te invitaría a que lo empieces a abrir, ¿verdad? A la mitad, un poquito más de la mitad, vas a encontrar los evangelios. Empieza a leer los evangelios y empieza a informarte de todo ese plan que esté escrito de parte de Dios para ti. Y empiezan a surgir dudas, con un cuaderno ve apuntando, o una tablet, lo que tengas, y con mucho gusto podemos ir aclarando. Vienen temas muy interesantes en los próximos talleres. Hacemos la invitación para que si tú quieres invitar a un familiar o otra persona, con mucho gusto lo puedes hacer. El objetivo de esto es simplemente acercar a la persona a algo que esta sociedad hoy está necesitando, que es acercarlos a la fuente de la paz y del bienestar que solamente se encuentra en el Señor. Así que, sin más, agradezco a todos su puntual asistencia y esperemos vernos el próximo sábado a las 9:30 en punto para continuar con este taller. Y como comentaban, si en el Inter hay dudas, hay preguntas, con mucho gusto pueden irlas haciendo y vamos aclarando cada pregunta que ustedes tengan. No hay ninguna pregunta
pregunta ilógica o fuera de lugar. La pregunta que es ilógica o fuera de lugar es la que no se hace y no se expresa. Entonces, la idea es que tú te vayas con la seguridad, como decíamos, la convicción de que Dios existe, Dios te ama y Dios tiene un plan para tu vida y quiere cambiarla positivamente. Así que, sin más, muchas gracias y Dios los bendiga. Y, Señor, te doy gracias por cada persona que estuvo aquí presente en el taller. Bendigo su vida, Señor. Permíteles, Padre, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, al que has enviado, para poder acercarnos, Señor, a tu presencia. Padre, agradecemos este tiempo y que la paz que rebasa todo entendimiento humano en este preciso momento, Señor, recaiga sobre cada gente que ha estado con hambre y sed de conocerte a ti, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pues muy buenos días, que tengan un buen provecho, un buen deseo si es que no han desayunado. Nos vemos el próximo sábado. Hasta luego.